Hola a todos, cordial saludo desde Cali, Colombia. Saludos para ti, Carlos Dun, y para todos los asistentes a este congreso del FEBA 2022. Bien, pensando siempre en el arte de ser astrólogo, esa responsabilidad que tenemos como intérpretes del cielo, llego a la conclusión de que la mayor dificultad que vivimos como colectivo es la interpretación misma de las cartas. El problema no es tanto disponernos y la experiencia que tenemos, sino enfrentarnos a una realidad que pasa, o reconocer que para un mismo concepto dentro de una carta, para un mismo elemento, diferentes astrólogos interpretan cosas diferentes. Algo está pasando. Todos los astrólogos frente a la misma carta deberíamos interpretar exactamente lo mismo. Y estoy hablando de interpretación de una carta natal en un sentido real. ¿Qué decir entonces cuando nos aventuramos hacia el mundo de las predicciones? Donde efectivamente, para algunos, la respuesta es sí y para otros no. Algo está mal o algo hemos hecho mal. Lo que yo pretendo entonces en esta conferencia es ayudar a aclarar de pronto las cosas y a ubicarnos dentro de un punto de referencia desde el cual podamos avanzar en pos de una verdadera solución. Permítame, yo voy a compartir pantalla aquí en este momentito. Bueno, aquí la tenemos. Voy a ampliar acá, voy a acomodar esta imagen y creo que ya estoy listo, total. Bien, miren el título de mi conferencia, Retorno a los fundamentos. Por ahí va la cosa entonces. Ese problema manifiesto que acabo de referir empieza por reconocer que el problema, sin duda alguna, debe estar en la poca conciencia y tal vez poco conocimiento de los fundamentos sobre los que se soporta la astrología. El origen del problema lo planteo yo desde aquel punto focal en que nos hemos distanciado de la esencia de la astrología, de sus fundamentos. Hemos perdido esa noción, ese contacto con lo fundamental, con las bases de la astrología misma. Y nos hemos ido por el camino de la diversidad. Un camino que sin duda ha demostrado no ser el mejor, no ser eficiente. ¿En qué momento, pienso yo, y los invito a que piensen también, en qué momento nos alejamos de la esencia y empezamos a transitar a pasos gigantes y acelerados el camino de la diversidad? Mi respuesta es en el preciso instante en que le transferimos a Urano el control, la regencia de la astrología misma. Urano, tal cual lo figuramos en el momento actual, lo acercamos siempre al desarrollo de las tecnologías. Pero lo más interesante es que Urano nos vende, o a través de Urano nos han vendido la idea de la libertad. Si asumimos entonces que el papel protagónico de Urano es la tecnología y los avances que hoy en día conectan nuestra vida y rodean nuestro espacio, está claro que entonces ese proceso, ese ofrecimiento, esa promesa de libertad no se ha cumplido. Desde hace 30 años, desde 1992, vengo escuchando que el desarrollo de los computadores, la masificación de las tecnologías, permitiría que nosotros como seres humanos dispusiésemos de mayor cantidad de tiempo para cubrir nuestras necesidades, para compartir en familia. La verdad es que estamos frente a todo lo contrario. Hoy en día incluso el trabajo de la oficina lo llevamos a la casa y allá en la computadora de la casa seguimos trabajando. No tenemos libertad. El sueño de tener 40 horas semanales de trabajo no es posible. Por el contrario, estamos alargando cada día más nuestra jornada de trabajo. Y la tecnología que se supone que iba a ser
parte de lo que nosotros tenemos que hacer, no lo hace. Antes nos absorbe mucho más. Y estoy hablando de los computadores. Ni hablar entonces de los celulares que hoy en día nos absorben, nos controlan. La tecnología celular tenía un fundamento, así nos lo vendieron. La facilidad de que usted pudiese estar conectado o que se comunicara con aquellas personas que fueran importantes en ese momento para su vida. Pero hoy en día, incluso esa comunicación es deficiente, esa comunicación con nuestros seres, con nuestros contactos, nuestros amigos, está llena de dificultades, de problemas. Tenemos las mejores tecnologías para comunicarnos, pero nuestra comunicación y nuestro tiempo para disfrutar nuestra vida está contaminado. No somos libres en esencia. Si eso yo lo traslado puntualmente a la astrología, entonces estoy dándome cuenta, y ustedes sin duda alguna también, de que estamos inmersos en una astrología uraniana llena, invadida de gran cantidad de tecnologías, de métodos y de conceptos que pretenden facilitarnos esa posibilidad de interpretar una carta natal. Y la pregunta del millón es, ¿de verdad lo estamos logrando? ¿De verdad cuando nos enfrentamos a la carta natal de una persona, eso que interpretamos es correcto? ¿Quedamos satisfechos? ¿Llenos? No creo. Lo que estoy observando es que frente a la dificultad de interpretación, estamos creando supuestamente elementos que nos ayudan a darle salida a esa interpretación que nos surge. Entonces agregamos más asteroides, más lunas, lunas de Júpiter, de Saturno, incluso hasta agregamos los llamados planetas hipotéticos que se proponen en la Escuela de Hamburgo, en aras de lograr entonces estar más conscientes o más cerca de una interpretación que sea correcta. Y la verdad me temo que no estamos haciendo realmente eso. No lo estamos logrando. Estamos llenos de técnicas, sí, de elementos para juzgar una carta, pero nuestros juzgamientos cada día son menos claros, menos seguros, menos evidentes. Nos llegamos a veces al punto focal de la situación que se nos consulta. Y vuelvo a insistir en la dificultad mayor. Frente a esa misma situación, frente a esa misma carta, muchos astrólogos opinan cosas completamente diferentes. Salirnos de esa dificultad implica necesariamente retornarle a Mercurio la regencia no solamente sobre la astrología, sino sobre las tecnologías incluso. Mercurio es el regente de la ciencia y de los científicos, porque después de todo, no se nos puede olvidar jamás que el astrólogo, antes que cualquier cosa, antes que un mago, un vidente, no, antes que eso, él es un pensador. Y eso es lo que hacemos frente a una carta, pensar, para entender esa realidad que está plasmada sobre un papel, pero que es una realidad que fluye desde el cielo. La verdad es que no podemos confundirnos y no podemos prestarnos para que como astrólogos, desde la visión uranística, seamos vistos como locos, como trastornados, como anarquistas, como los que no cuadran dentro de ningún parámetro social. El mito de Urano nos muestra que frente a ese estado de locura, ese estado de cambio, ese estado de transformación que propone Urano, siempre vamos a terminar castrados. Y castrados en lo que es más determinante para un ser humano y más para un astrólogo, su capacidad de crear una obra de arte frente a cada partitura que le damos el nombre de carta astral. La decisión entonces es volver a ser esos pensadores o quedarnos en la locura manifiesta y eterna de una astrología regida por Urano.
Si decidimos entonces continuar la vida como pensadores, entonces obligadamente tenemos que reconocer los fundamentos sobre los cuales se soporta nuestra astrología, nuestra amada astrología. Y esos fundamentos, como pueden ver ustedes allí, son 4 y son muy sencillos, son elementales si se quiere. No entiendo a qué horas los complicamos, los tergiversamos y los llenamos de infinidad de cosas que no tienen sentido. Y lo que es más horroroso, frente a la significación e interpretación de cada uno de estos 4 elementos, cada astrólogo tiene su participación, su opinión, su forma de entender. O sea que estamos inmersos en una locura que debe acabar. Esa locura uraniana de llenar todo con grandes cantidades de información debe acabar y ceñirnos en lo que es esencial, en lo que de verdad es fundamental. Signos, casas, planetas y aspectos. Si figuramos que estamos frente a una obra de teatro o una película, un guión, y hay un director, pues vamos a figurar entonces que esos signos son los papeles o los roles que se van a representar allí en ese escenario, en esa película. Que las casas son los escenarios o las locaciones donde vamos a rodar o a representar esa obra teatral. Pero sin duda, trasciende su importancia los planetas porque ellos son los actores, los que van a personificar esos roles y los que van a ocupar esos escenarios. Y los aspectos que lo he diferenciado, lo he puesto allá aparte de los 3 anteriores, es el conector. Los aspectos es lo que permite que los actores entre sí se conecten y compartan escenarios, compartan roles. Como el tiempo es escaso, voy a centrarme, dentro de estos 4 fundamentos, voy a centrarme en los planetas y por eso lo he querido resaltar en color rojo. Y voy a ubicar allí los planetas tal cual el orden caldeo los asigna. En la antigüedad, les quiero recordar, los planetas se valoran a partir del más lento hasta el más veloz. Claro, cabría la posibilidad de verlos como el más lejano o el más cercano. Mas lo cierto es que Saturno, ese orden, perdón, en que están ubicados allí, partiendo de Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, Sol, Luna, es el orden caldeo y corresponde, voy a insistir en esto, a la velocidad de desplazamiento de cada uno de ellos. Parece ser entonces que la velocidad es un factor determinante. La velocidad hace que la influencia de un planeta sea más enfática, más poderosa. Frente a cada planeta he ubicado una palabra sencilla. No he necesitado romperme la cabeza pensando en qué palabra voy a usar. No, por favor, no. He ubicado una palabra que sea cómoda, fácil, sencilla y de fácil recordación, sin duda alguna. Pero igual, que todos los astrólogos del mundo puedan estar de acuerdo en que esas palabras son correctas para cada uno de sus símbolos planetarios. De tal manera entonces que a Saturno lo identificamos con el pesimismo, a Júpiter con el optimismo. Si ustedes imaginan que esos planetas son personas, ¿no? Los actores. Entonces, Júpiter es el optimista, Marte es el luchador, Venus el socializador o socializador, Mercurio es el pensador, el Sol es el controlador y la Luna el emocional, un ser emocional que lo podemos acercar a la propensión a llorar, el llorón del zodiaco. Bien, con esas palabras tan sencillas, estamos listos para enfrentarnos a algo que es real, no es fantasioso, no es algo que lo vayamos a bajar por allá de la estación espacial, ¿no? Urano, no, es algo de nuestra cotidianidad, de nuestra conversación diaria, muy mercurial, con nuestro entorno, con las personas que lo habitan. Con esas palabras entonces podemos enfrentarnos a esta carta de trabajo. Y vamos a proponer
un tema real. Vamos a imaginar la siguiente situación. La persona ha recibido los resultados de sus exámenes y valoraciones médicas y ha llegado donde su médico para que el médico le traduzca esos informes y a partir de allí, pues, sepa a qué atenerse. Pues bien, entonces el médico revisa los exámenes y le conversa al paciente sobre que el descubrimiento en esos exámenes de una enfermedad bastante complicada, digamos incluso que encontraron principios de cáncer. Es extremo, ¿no? Hablar de la enfermedad del cáncer es algo extremo hoy en día. Pues bien, como la enfermedad es un asunto exclusivo de la casa 6, algunos inclusive se confunden y dicen que en la casa 6 está la salud, y eso es equivocado. En la casa 6 está la enfermedad. Pues bien, esta persona que tiene en la casa sexta a Saturno por regente, aquí está el signo de Capricornio en la casa 6, da paso a Saturno como su regente. Pues entonces su reacción, su confrontación, sus pensamientos, su hablar, su sentir, su dialogar con el médico, frente a esa realidad que ahora ocupa su vida, es valorada dentro de un pesimismo. Siente que se le acabó la vida, siente que ya se va a morir, se le vuelve su vida angustiosa, depresiva. Comienza en verdad a sentir que se va a morir o que la muerte ya lo está observando a corta distancia. Por supuesto, la fuerza o la debilidad esencial de Saturno define cuán grande y peligroso puede ser ese pesimismo o qué tan aceptable y manejable pudiera ser. En el caso del Saturno de esta carta, ese es un Saturno peregrino, o sea, digamos lo que está neutro. Peregrino es una condición moderada, o sea que es un pesimismo moderado. Bueno, a partir de ese pesimismo, que no deja de ser pesimismo, ¿no? Se trabaja desde una condición de aceptación, de tristeza, pero se queda como ligeramente abierto a que algo se pueda hacer. No todo está perdido, tal vez es la idea final. Pero atención, a partir de este momento yo quiero que comencemos a hacer figuraciones y vamos a cambiar de planeta. Vamos a figurar que ya no es Saturno el regente de la casa sexta, sino Júpiter. Entonces Júpiter, que es el optimismo, aquí está, el optimista, frente a esa realidad se muestra optimista. Bueno, doctor, pues, afortunadamente la ciencia hoy en día está muy avanzada y creo que si me lo han descubierto ese cáncer apenas incipiente, creo que fácilmente podemos trabajarlo, ¿verdad, doctor? Ok, perfecto. Mira, ese es el optimismo. Si ese optimismo de Júpiter fuera negativo, o sea, con una valoración negativa de su dignidad esencial, podríamos inclusive caer en la trampa de que ese optimismo sea positivo, sea bueno. Es decir, esa persona se sigue comportando optimista y tendrá diálogos como, bueno, eso es algo que se puede controlar, igual mucha gente ya ha pasado por estas, ¿cómo no, yo no voy a ser capaz de superar esto? Pero ese venderse, esa mentalidad positiva desde una plataforma jupiteriana negativa, hace que al final termine complicado. Ese optimismo fue imprudente, si se quiere, frente a la realidad. Ese optimismo ciego, negativo, no le permitió valorar correctamente su situación y se fue más allá del límite permitido de ese mismo optimismo. Sí, está bien, la ciencia ha avanzado, pero cada caso es diferente. Y usted lo que tiene que hacer es ponerse realmente frente a esa situación, no confiarse. Qué bueno que usted pueda ver con optimismo su momento. No todo el mundo lo puede hacer. Si fuera Marte, el luchador, ese
está preparado para dar la batalla. Entonces, frente a esa noticia, es lo único que va a responder, doctor, ¿qué hay que hacer? Dígame nomás qué hay que hacer y lo hacemos. Si hay que ir al mismísimo fin del mundo, vamos. Pero a mí no me va a matar un cáncercito, por favor. Simplemente dígame qué tengo que hacer y ya mismo me pongo en función de eso. Igual, un luchador en positivo, pues tiene sus beneficios y en negativo puede inclusive hacer una batalla equivocada. Un Marte luchador en positivo puede ser aquella persona que inclusive, aún estando muy perdido en una situación ya irreversible, él no se rinde y da la batalla hasta la última consecuencia. Venus, el social o el socializador, frente a esa noticia simplemente diría, bueno, me gustaría entonces averiguar qué ha pasado con la gente que ha vivido esta misma experiencia. Y seguramente lo veremos participando dentro de grupos de gente que se reúne para ayudarse frente a esa problemática del cáncer. Socialmente, él vive su oportunidad. Y claro, va a estar muy pendiente o acercándose a la gente que ya pasó de esa problemática o que la tiene. Claro, también está pensando en la transformación de su vida social. Y como Venus es dado a la belleza, a la organización, a estar muy bien presentado, imagínense lo terrible que debe ser para ese Venus social cuando la quimio o la radioterapia le, le rapen literalmente su cabello y comience a adelgazar y a verse definitivamente mal físicamente. Yo creo que esa es la peor experiencia para el venusiano, ¿no? Verse físicamente mal. El Mercurio, que es un pensador, pues empezará a pensar, bueno, ¿y esto qué? ¿A qué horas? Tal vez genéticamente no lo detectamos. Sin duda alguna, Google será su máquina de trabajo. Trabajará en la búsqueda de la información, buscará ganar información de qué tratamientos hay. No escatimará esfuerzos en llamar al médico las veces que sea necesario porque él necesita llenar su mente de ideas. El Sol, que es un controlador, sufrirá tal vez mucho porque siente que esa vida ahora ya no depende de él, que hay una fuerza superior que lo controla, que él ya no es dueño de su vida, de su cuerpo, que un bicho, un virus, unas células contaminadas y dañadas ahora tienen el control. Terrible. Y finalmente la luna, pues sí, entrará en su lamentación, en su llanto, en su tristeza, en su flematismo. Y ni qué decir de ese momento en familia, sagrado, íntimo, pone a llorar a todo el mundo. Igual, aún siendo un llorón, o la propensión a sufrir demasiado el lunático, si se quiere, tendrá su fase positiva si la luna tiene fortaleza o dignidad en positivo, o incrementará su negatividad, su dramatismo, si esa luna está cargada de una dignidad negativa. Eso que acabamos de hacer ha sido fácil. Simplemente hemos tomado la condición básica, fundamental de cada planeta en su expresión, en esa palabra, y la hemos adaptado a una realidad. Y hemos encontrado que eso es cierto. Igual, ese mismo ejercicio lo podemos hacer frente a la casa 1. En la casa 1 está el rostro, la cabeza, pero también está el cuerpo, la persona como tal, con sus características. Pues ubiquemos cada una de esas palabras claves frente a la realidad de casa 1 según la regencia planetaria de esa casa 1. Si alguien es regido por Marte, su rostro es el de un guerrero, el de un luchador. Si es Júpiter el regente, pues a lo mejor su jovialidad, su expansividad, su don de benefactor se perciba en su rostro.
Aunque por ahí dicen que caras vemos, corazones no, pero siempre el rostro es como una forma de identificar, de acercarnos a esa persona. El rostro venusiano, pues nos inspira como cierta tranquilidad. Y ese mismo ejercicio, por favor, háganlo ustedes, porque el tiempo se me está agotando ya. Háganlo frente a la realidad profesional y háganlo si quiere en positivo. Si hicimos el ejercicio de la enfermedad, que es algo negativo, hagamos un ejercicio en positivo frente al tema de la casa 10. Digamos que a la persona le acaba de llegar una comunicación donde le comunican, donde le informan mejor, que ha sido elegido dentro de todos los aspirantes a ocupar el cargo de administrador general de la compañía. Es algo que muchos se llenan de alegría, de motivos para sentir que ahora sí la vida va a ser buena. Aún así, frente a esa realidad profesional positiva, el Saturno, que tiene una condición pesimista, va a actuar dentro de esos parámetros. No va a desconocer que ahora sí va a tener un trabajo, pero a lo mejor comienza a llenarse en su cabecita de pensamientos como, bueno, aunque sé ya tengo claro que el horario es extenso y ahí hay que trabajar duro, incluso hay que estar preparados para sacrificar vacaciones. eh, los jefes de pronto es otro punto focal, ¿no? Habrá que ser muy serio, muy respetuoso. Bueno, esperemos que sepan valorar nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Esa sería una actitud pesimista. Un, un tipo jupiteriano, pues sin duda alguna, tira la casa por la ventana, ¿no? Y es capaz de celebrar eso con sus amigos. Y se va a sentir feliz de que ahora sí va a poder entonces encauzar sus grandes conocimientos, algo muy jupiteriano, que ahora sí va a tener autoridad y control de una situación y que ahora sí van a saber, el mundo va a saber de quién es él, de qué es capaz él. El lunar tal vez llorará y esta vez esperemos que llore de felicidad, de saber que por fin ahora de nuevo vuelve al mundo laboral. Yo que tengo, yo tengo a Tauro, a Tauro también en el medio cielo, que soy más social. Claro que me interesa mucho asumir una responsabilidad profesional por el ligue, la conexión social a que da origen. O sea que ya socialmente yo me identifico con cualquier expectativa laboral que pueda llegar a mí. Si fuera mercurial, el pensador, está claro que va a pensar entonces en cómo asumir esa responsabilidad, en la importancia de hacerlo bien, pensará inclusive si sus conocimientos están actualizados o si por el contrario está desenfocado. Dice él de pronto, el pensador, bueno, yo llevo 4 años sin actualizarme. Es más, hace 10 años terminé la universidad, pero en los últimos 4 años no he vuelto a tomar un libro de administración y bueno, me va a tocar volver a leer entonces. La verdad es que solo dándonos la oportunidad de volver a estos fundamentos. Es más, podremos cambiar inclusive la palabra con la que hemos identificado a cada uno de esos planetas. Yo puedo cambiar la palabra de socializador de Venus por conciliador, o puedo cambiar la expresión de Marte, luchador, por constructor. Y es igual, volvemos a la misma situación interpretativa. Cambiemos el tema si quiere, no importa. Estos fundamentos son ciertos y por ser ciertos funcionan correctamente y nos abren a una posibilidad de interpretar correctamente y con más facilidad. Y lo mejor, algún día llegar entonces a un consenso interpretativo de muchos astrólogos sobre la misma realidad que una carta como esta pueda plantearnos. De verdad que yo hago votos, celebro el día que
cada uno de nosotros, estudiantes, practicantes, profesores de astrología, nos demos a la tarea de recuperar, valorar y difundir a su máximo posible los fundamentos ciertos en que soportaron la astrología los maestros que nos precedieron, y ellos lograron interpretaciones no solamente contundentes, claras, muy precisas, sino reducidas a dos, tres renglones. Si esta persona de esta carta me pregunta, estoy frente a la decisión de un viaje al extranjero y no sé qué hacer, y yo observo que él en la casa novena tiene a Aries, que termina siendo Marte, y Marte es el luchador. Allí ya tengo el argumento. Ahí ya tengo la forma de conectarme con la realidad de esa persona cada vez que está frente a la decisión de viajar al extranjero o de vivir en el extranjero. Es el momento, voy a insistir en lo siguiente, de seguir en la locura uraniana, de llenarnos de más y más, cada día más información, más técnicas, que finalmente no nos facilitan, no nos ponen frente a la realidad que queremos interpretar fácil, cómoda y certeramente una carta natal. Regresemos entonces a ese mundo Mercurio y retomemos nuestra vida de pensadores, astrólogos que piensan, o pensadores que traducen el entendimiento de la carta astral a su respectivo cliente. Bien, mis amigos, les agradezco infinitamente esta oportunidad que siempre es bien valorada. Espero entonces, como dije al comienzo, que esta conferencia sea esa motivación, ese despertar en ustedes el deseo de hacer una astrología que de verdad interprete y no que simplemente especule. Hagamos una astrología aquí, aterrizada en la tierra, y no una astrología allá en las nubes. Gracias de verdad. Un abrazo, un saludo desde Colombia. Hasta pronto.